Daneris, por estar aquí en nuestra plataforma de IM Consultas en YouTube. De verdad que nosotros felices de recibirte. Daneris Delgado es psicóloga clínica y especialista en terapia de lenguaje y habla. Así que en el día de hoy vamos a aprovechar este plato fuerte hablando todo lo relacionado y todo lo que tú necesitas saber referente a trastornos del habla y del lenguaje y sobre todo, y no solamente respecto a los niños y niñas, sino también en adultos mayores, que al final vamos a tocar ese tema. Bienvenida, Daneris. Para mí un placer, Janet, estar aquí en tu plataforma, de verdad que sí, y traer a colación este tema que está muy a la palestra ahora mismo, con tantos niños mostrando dificultades después de la pandemia. Quiere decir, Daneris, que la pandemia no solamente nos ha incrementado los niveles de ansiedad y de estrés, sino que también se han destapado muchísimas dificultades en el desarrollo de los niños. Y aquí estamos hablando también de lo que es dificultades en el habla y el lenguaje. Muchos padres les preocupa que como la hija del vecino habló a los 2 años, ya yo quiero que el mío hable a los 2 años. Entonces, este interés de nosotros estar aquí hablando es específicamente por esas inquietudes que muchos padres y madres tienen respecto a este tema. Pero yo había escuchado y como psicóloga también sé de que el lenguaje y habla, pues sería lo mismo, Daneris. ¿Qué diferencia hay en esos dos términos? No es lo mismo, Janet. Mira, el lenguaje viene siendo la parte donde codificamos y procesamos la información para luego transmitirla. Ahora bien, a través del habla, que es lo que escuchamos, es que podemos percibirla. Yo en otras entrevistas he hecho un ejemplo para que las personas puedan como captarlo mejor. Es el computador, vamos a definirlo así. Un computador tiene hardware y software. Entonces, el lenguaje viene siendo el software, que es la parte interna donde codifica y procesa la información. Y el hardware es la parte física donde se puede ver lo que se procesa. Entonces, es lo mismo. El lenguaje es la parte interna del procesamiento y el habla es lo que podemos percibir. Por el habla es que no nos podemos escuchar. Ok, y si un niño tiene problemas del lenguaje, ¿necesariamente tiene problemas del habla o viceversa? En algunos casos es problema del lenguaje y en otros casos problemas del habla y en la mayoría de los casos es en conjunto. Por ejemplo, puede ser que un niño tenga problemas del habla, o sea, no esté articulando de manera correcta las palabras, pero a nivel cognitivo no tenga ningún problema. Sabe perfectamente lo que dice, pero no lo dice bien. Entonces, ahí sería un problema del habla. Ahora bien, cuando un niño te dice las palabras, articula bien las palabras, pero te la dice al revés o te la dice de manera descompuesta, una oración descompuesta, pues ahí sí tendría un problema de lenguaje. Ok, qué interesante esto que nos comenta, porque por mi propia experiencia, yo que tengo una niña de 3 años y medio, y ella, si nos llevamos del parámetro de la edad, de que a qué edad debería hablar un niño, ya yo hasta me sentía preocupada, pero yo sí decía, y hasta te consulté en un momento, Daneris, ella sabe lo que está diciendo, pero, por ejemplo, ella le decía al lápiz, pití, y no tiene nada que ver, pero ella se identificaba el lápiz. Ahora, después de unos meses, ella fue identificando y diciendo las palabras adecuadas. Pero en realidad yo comprendo a todos los padres que se preocupan porque ya también he pasado por esto. Pero, Daneris, ¿cuándo un papá debería llevar un niño, una niña, al terapeuta del habla? Pues bien, mira, un padre debe de llevar a su niño a un terapeuta del habla si nota que éste no está articulando de manera correcta las palabras o si no dice las palabras suficientes para su edad. Ya si un niño con 3 años no te hace una historia
o tú ves que no dice palabras compuestas, pues eso es un signo de alerta para un padre. O también puede ser que no esté articulando de manera correcta, o sea, que las pocas palabras que dice o todas las palabras que diga no se le entienda. Tararé. Esto es como cuando los niños por decir tomate o cuando ellos sustituyen una palabra por otra. Ok. Tú me puedes ayudar, Janet. ¿Tú has escuchado niños que no dan la R o que pronuncian la T por pronunciar la P? O la M por la N. La M por la N, es cuando sustituyen una palabra por otra, que en su defecto sería una dislalia. Pero claro, el padre no lo va a saber hasta que no lleve su niño y le haga una evaluación para determinarlo. Excelente. Otro parámetro, Daneri, sería la cantidad de palabras que debería decir un niño, por ejemplo, al año, a los 12 meses de vida. ¿Cuántas palabras, aunque no se entiendan claramente, debería decir un niño? Pues mira, a los 12 meses de edad ya el niño debe de pronunciar por lo menos las palabras básicas. Y dentro de las palabras básicas te puede pronunciar hasta 50 palabras, porque es que él va a ir diciendo todo lo que ve. Ya al año todo lo que ve lo va a ir repitiendo, según el padre o el cuidador se las va nombrando. Ahora bien, al cabo de los 2 años, un niño ya tiene que manejar al menos 300 palabras. Es por eso que los padres deben de estar alerta para reconocer esto, si está bien el desarrollo de su niño o no. Esto es importantísimo porque como padres que observamos, nosotros podemos prevenir cualquier otro tipo de dificultad de aprendizaje, relacionadas al desarrollo con nuestros niños si tenemos los ojos bien abiertos. Y no es que seamos paranoides que desde que tengan 6 meses, porque el niño del vecino ya dijo mamá y papá a los 5 meses, o empieza a balbucear antes que el tuyo, pero sí es un asunto de estar alerta, de ser observadores y sobre todo de que si tenemos que consultar o educarnos en ese ámbito, pues también hacerlo, porque muchas veces con la presión también nos volvemos ansiosos y tenemos, o sea, le creamos esos altos niveles de ansiedad también a nuestros hijos. Claro que sí, tú sabes que con respecto a lo que decías, de que porque el hijo del vecino diga más palabras que el mío, no podemos estar haciendo comparaciones. Pues mira qué sucede, va a depender mucho de la estimulación de cada niño. O sea, no es lo mismo un niño que crezca donde hay muchas personas a su alrededor que estén siempre socializando con él, a un niño que no esté viviendo ese ambiente. Que cuando un niño es estimulado lo suficiente en su hogar, no va a ser lo mismo que uno que no lo esté siendo. Por lo general, los padres cuando son más sociables, los niños tienden a ser más sociables. Si los padres son más reservados, pues vamos a tener niños reservados. Ok, entiendo perfectamente. Quiere decir que también un niño que esté en un cuido desde los 6 meses tiene más probabilidad de hablar más rápido que otro que entre al colegio a los 2 años, porque la estimulación externa puede influir. Sí, pero siempre y cuando en ese cuido se esté estimulando de manera correcta a ese niño, porque también eso puede traer consecuencias, que un niño esté en un cuido y que esté todo el día en un corral o lo tengan todo el tiempo viendo tele, no va a estar estimulado correctamente para hablar. Bien, Daneris, entonces, ¿cómo puede un papá, una mamá, estimular el lenguaje y el habla de su niño? Pues mira, la mejor manera de estimular al niño es conversando con él, socializando con el pequeño, escuchándolo, que te escuche, brindándole estímulos. Por ejemplo, desde que una madre está embarazada, debe de empezar una conversación, un vínculo con su niño. Ese niño debe de percibir que están socializando con él, porque eso va a venir, el niño va a venir con esa información y desde que nazca, pues ya va a venir estimulado. Ahora bien, una vez el niño nace, a partir de los 3 meses, que ya cuando se van desarrollando sus órganos, que la vista, o sea, desarrollándose más,
La vista, la audición, pues tú empiezas a ponerle cancioncitas, empiezas a conversar con él. Ya cuando el niño va creciendo, por ejemplo, todo lo que tú le vayas haciendo al niño en el transcurso de todos esos meses, tú debes de ir diciéndoselo. Por ejemplo, si le estás cambiando el pañal, ahora te vamos a cambiar el pañal porque estás hecho pipí, y tocarlo, mostrarle el pañal, aunque tú creas que él no te está escuchando o que no te está prestando atención, toda esa información se va quedando. Entonces, ¿qué va a pasar cuando el niño ya está en la edad de hablar? Que ya cuando tiene 9 meses, tú le estás cambiando y el niño es probable que te diga pañal o que te diga pipí, porque ya tiene toda esa información. Es lo mismo cuando le estamos dando de comer. Tú le dices cuchara, abre la boca, la sopa. Eso tú se lo vas diciendo a partir de que empieza a comer, a partir de los 6 meses, ¿verdad? Ya cuando el niño tiene un año, ya él sabe lo que es una cuchara, ya él sabe lo que es la sopa y sabe cuando tú le dices abre la boca, porque ya esa información la tiene. Entonces, es un niño que viene estimulado y es mucho más fácil ya aprender a hablar. No es lo Excelente. mismo, Janet, que al año tú empiezas a decirle cuchara, porque entonces cha. No, es mejor que empieces desde atrás para que cuando esté ya en la edad de hablar, ya conozca. Ahí estamos, antes estamos estimulando el lenguaje para que luego el niño desarrolle el habla. Excelente. Esto es importante también que los padres lo sepan para que se lo comuniquen a las personas, pues, que atienden sus niños, que todas las actividades, escuchen bien, todas las actividades que ustedes hacen con sus bebés, con sus niños, pues es importante que le hablen, que se lo digan, porque, Daneri, a veces se entiende como que el niño, no, ese muchacho no sabe. Eso es un bebé, ese muchacho no sabe, entonces como no recibe esa estimulación, se retrasa quizá el proceso del lenguaje, del habla, del aprendizaje de todas las demás cosas. Hablaste ahorita de la dislalia. Quiere decir que hay diferentes tipos de dificultades del lenguaje y del habla. Háblanos un poquito sobre esas diferentes dificultades y sobre todo a qué se deben quizá esas dificultades. Pues mira, sí, están las dislalias, está la disfemia, esas son las más comunes, vamos a hablar sobre ellas. La dislalia es cuando un niño no te articula de manera correcta las palabras, es lo que decíamos ahorita, que por decir algún término, vamos a decir ratón, te digan ratón, hay algunos niños que te hablan de manera vocálica, ese es otro tipo de dislalias. Por ejemplo, para decir zapato, te dicen o. Tú entiendes porque eres su madre y ya tú sabes lo que te está diciendo, pero una persona fuera no va a entender absolutamente nada. Entonces, esos son tipos de dislalias. Tenemos las disfemias, que son los niños que tienen problemas de tartamudez. Es el típico tartamudo o gago. Es una dificultad donde el niño o la persona, puede ser un adulto también, no puede controlar los movimientos de su cara, los músculos, lo cual le hace o repetir o no articular de manera correcta o rápida lo que quieren decir. Tenemos también algo que es muy común y es lo que más está afectando a los niños ahora, que es el retraso en el desarrollo del habla y del lenguaje. Y ahí caemos entonces en la falta de estimulación. Se puede pensar que es congénito, puede ser, pero el hecho de que papá habló a los 5 años, no puedo dejar a mi hijo que empiece a hablar a los 5 años, por eso vamos a buscarle ayuda, porque no necesariamente tiene que ser congénito. Entonces, aquí se da lo que es el retraso del desarrollo del habla y lenguaje. Es cuando los niños no te hablan a la edad que lo requieren, o no te articulan la cantidad de palabras en la edad que se requiere.
Ok, y déjame decirte que, por ejemplo, los niños que ya tienen 7, 8 años, que le dicen lo famoso tartamudo o media lengua, por ejemplo, reciben Ujú. muchísimo bullying en los Sí, centros sí. educativos. Tienen Eso muchos casos afecta. así, me imagino. Esto afecta bastante porque esto deteriora, o sea, aquí el mal es doble porque la dificultad de no poder comunicarse de manera correcta y una dificultad psicológica, emocional que le ocasiona el hecho de que le estén haciendo bullying por tener esa dificultad. Sí, sí me pasó. Tengo un caso de un niño, es un caso de disfemia, tartamudo o gago, donde el niño no quiere asistir a la escuela porque los compañeritos lo relajan, porque él no puede comunicarse de manera correcta. Entonces, mira, esto está afectando su aprendizaje, su autoestima y su nivel emocional. Entonces, es algo muy penoso. Y gracias a Dios, ya el niño está en tratamiento y poco a poco él irá superándolo, trabajándole esas dificultades, lo que son la autoestima y el habla, para que Sí, él mejore su condición. sabemos que eso afecta bastante, pero ¿qué pronóstico de éxito tiene ese proceso de terapia del habla, Dan Neris? ¿Qué tiempo dura? A veces las personas entienden como que, ir a terapia del habla, eso es casi imposible para mí, pero ni siquiera tienen el atrevimiento de preguntar o por preguntar no se cobra, señores. Así que para eso estamos aquí hoy. Pero oriéntales un poquito a los padres, Danneri, que quizás tienen un hijo con esa dificultad del habla, del lenguaje. ¿Qué tiempo dura ese proceso? ¿Cómo es? ¿Que si se hay que hacer análisis, estudio? ¿Cómo es el proceso de la terapia? El pronóstico de éxito, sobre todo. Mira, vamos a hablar del tiempo porque es algo que inquieta mucho a los padres a la hora de iniciar una terapia. Voy a hablar desde mi experiencia. Por ejemplo, yo tengo una pequeña que inició la terapia a los 4 años y tiene 10, pero estamos hablando de un caso de dislalia, donde no se entendía absolutamente lo que la nena decía. La dislalia, si es severa, el tratamiento es largo. Tengo un caso o tuve un caso de disfemia, ya vamos en un adulto, donde simplemente se le trabajó la parte psicológica y unos ejercicios. Y decirte, Janet, que esta persona fue a 6 sesiones, me parece. Y me dijo, ya está bien, gracias, me siento bien. Tengo un caso o tuve un caso también de un adulto mayor, se había dado un golpe y tuvo una pérdida parcial del habla y solamente se le dieron 9 sesiones. Te estoy diciendo esto porque es que cada caso va a ser diferente y todo va a depender de la complejidad o sencillez ¿Con del qué caso. frecuencia se dan esas sesiones, Danneri? ¿Quincenal, semanal, mensual? Y si tienen también la familia que hacer ejercicio en la casa, que me imagino que sí. Mira, lo recomendable es 2 o un día a la semana. Al menos 2 sería lo más factible para ver mayores resultados, o sea, los resultados más rápido. Y sí, se envían ejercicios a la casa y bueno, y las terapias que son de 60 minutos, de 40 a 60 minutos la sesión. Excelente, esta información es importantísima. Mencionaste, Danneri, de los adultos mayores, que como dije al principio, y se iba a tocar ese tema. Sabemos que hay adultos mayores o también adultos no mayores que le dan, por ejemplo, ACV o tienen cualquier accidente y se le afecta la parte del cerebro que tiene que ver con el lenguaje y del habla. ¿Cómo se Sí. manejarían esos casos y si tienen en realidad solución? Y también casos, por ejemplo, de tartamudez en adultos que han crecido así, pero no se dan cuenta o no han tomado conciencia o no tienen la información de que pueden ir a terapia del habla, porque se entiende, Danneri, que terapia del habla solamente es para niños y no es así.
No, no, un adulto también puede recibir terapias del habla. Mira, en el caso de los adultos mayores, como tú decías, la ACV, en la mayoría de los casos, las personas quedan con dificultades para hablar. También puede ser que haya tenido una caída o el mal de Parkinson. Esas son situaciones en los adultos mayores que ocasionan trastornos del habla y lenguaje. Entonces, en estos casos sí tiene rehabilitación, la familia debe de poner mucho de su parte, darle mucho apoyo emocional a esas personas y llevarlo a su terapia por lo menos 2 sesiones semanales, a 2 sesiones por semana, para tener un mayor éxito. Excelente. Bien, Daneris, y respecto al famoso frenillo y de que muchos padres dicen, él tiene, como tiene frenillo, no pronuncia la R. ¿Qué tan cierto es esto y cómo se haría ese procedimiento? La R o la R fuerte, que es la que más se afecta. Sí, Janet, mira, esto es otro tipo de dislalia, se le llama rotacismo y es cuando el niño no puede subir la lengua para rotar precisamente y hacer una pronunciación adecuada de la R. Cuando a estos niños se le lleva al odontopediatra, que le cortan el frenillo, pues ese odontopediatra debe de mandarlo a terapia del habla para que entonces el terapeuta pueda darle los ejercicios correspondientes para esa dificultad a este niño y aprenda a pronunciar la R, que sí se logra, sí se tiene éxito en las terapias con este tipo de casos. Excelente, excelente. Eso yo creo que es como de las cosas más comunes. Sin embargo, el asunto de la media lengua, Neri, que lo voy a decir así para que las personas, o sea, para darnos a entender mejor, eh, es simplemente, por ejemplo, una persona que no pronuncia la R o hay otras consonantes o vocales que no puede pronunciar. Esas son las dislalias, Janet. Y sí, vamos a decirlo así para que las personas entiendan. Los medialengua, esos son cuando las personas no pueden articular de manera correcta las sílabas, o sea, no pronuncian o, o la dejan por, la sustituyen por otra, eso es lo que pasa. Estas personas sí se puede, aunque estén ya adultos, pueden trabajar esta dificultad. Hay personas, Janet, profesionales, abogados, médicos, que tienen esta dificultad de arrastrar la lengua, pero es porque tal vez no tuvieron a edad temprana o sus padres no tuvieron una orientación para llevarlos a una terapia del habla, aunque claro está, antes no era común este oficio para tal vez darle ese tipo de asistencia cuando eran pequeños, pero ya ahora sí, no sería bueno que los padres dejen crecer a sus hijos con esas dificultades para que entonces cuando sean profesionales o independientemente de que sean profesionales o no, simplemente que no sean adultos que estén arrastrando la lengua sin necesidad. Exacto. En ese caso, ¿no tiene el adulto que hacerse algún procedimiento médico o es simplemente agotar un proceso de terapia del habla y del lenguaje? No requiere un proceso. Si es una dislalia, si se descarta porque es algo que se evalúa. Si es una dislalia, no requiere nada médico, sino algo terapéutico y es a través de ejercicios y unos masajes que se dan en unos músculos específicos para que estos puedan fluir de manera adecuada y articular las palabras correctamente. Excelente. Esto quiere decir, Neri, que hay muchos mitos y tabúes respecto a esto, porque como te dije anteriormente, las personas no suelen identificar la terapia del habla y del lenguaje con personas adultas. Entonces, esto es lo interesante de esta información, que las personas puedan concientizarse de que producto de lagunas, como digo yo, las personas presentan a veces esta dificultad. De manera general, Daneris, porque han sido informaciones súper importantes, claves, ¿qué tú le dirías
a un papá, a una mamá, que te pregunte cómo yo puedo ayudar a mi hijo que está presentando dificultades en el habla o el lenguaje? Pues mira, lo primero que tiene que hacer ese padre es consultarlo con su pediatra. Si siente la inquietud, lo consulta con su pediatra y su pediatra debe de sugerirle que lleve a su niño a terapia de habla y lenguaje. O simplemente, si sabe, si ya identifica que su niño tiene la dificultad, pues dirigirse a un terapeuta del habla y lenguaje para que éste a su vez le haga una evaluación y descarte cualquier tipo de situación que esté pasando con ese niño con respecto al habla y lenguaje. Y allí ya, pues, después que la madre tenga su evaluación, descartando o no cualquier problema, pues va a iniciar un proceso terapéutico para entonces así poder ayudar a su niño. Excelente. Daneris, mencionaste la palabra descartar. ¿Cómo puede un papá o una mamá que está preocupado, porque su niño de 3 años, a veces hasta de 4, se está viendo que tiene dificultades en el habla y el lenguaje? ¿Cómo se hace ese proceso de descartar qué tipo de dificultades que tiene? Janet, se hace la consulta inicial donde el padre va a ir con el terapeuta, donde se va a recoger una información que se llama historial clínico o historial de vida de ese niño desde que estaba en el vientre hasta esa etapa del desarrollo que se encuentra. Luego de la cita inicial, lo que se hace es otra cita. La cita puede ser el mismo día, dependiendo el horario que acuerden entre el padre y el terapeuta, y se le hace una evaluación con pruebas altamente certificadas que son para esos fines. Excelente. Estas son informaciones importantes porque a veces los padres por desconocimiento o porque el vecino le dijo que nadie casi podía ir a tomar una terapia del habla o del lenguaje, pues se quedan rezagados, se quedan sin ni siquiera buscar la información y se privan y se evitan de darle el beneficio de ayudar a ese niño o adolescente o del mismo adulto o adulto mayor. Dagneri, regálanos unas recomendaciones finales para las familias y para las personas adultas también que están pasando por esta situación o tienen alguna condición o dificultad relacionadas al lenguaje y al habla. Pues mira, mi recomendación es que un padre esté muy pendiente del desarrollo y desempeño de su niño de 0 meses. Y si ya nota que tiene una dificultad del habla, pues le recomiendo que acuda a un terapeuta del habla y lenguaje, porque todo niño tiene el derecho de desarrollarse de manera correcta. Entonces, si usted como padre deja que ese niño avance en la vida con esas dificultades, eso le va a traer a ese pequeño más problemas, aparte del que ya tiene. Como decía ahorita, problemas de autoestima, viene el bullying en la escuela y algo que un niño no se lo merece, sencillamente. Así es que a los padres yo les exhorto que no escatimen esfuerzo cuando se trata del desarrollo de sus hijos. Y a los adultos, a los adultos que ya tienen la dificultad, pues que también pueden acudir a terapia del habla, que tal vez sus padres no tenían en ese momento que ellos estaban pequeños las herramientas que tenemos hoy o no contaban con los terapeutas que tenemos hoy, pero que ya ellos pueden iniciar ellos mismos su proceso y es muy, muy bueno. Excelente. Esto es importante porque uno va rompiendo barreras brindando estas informaciones. Dagneri, ¿dónde te pueden contactar las personas? Dagneri nos va a regalar sus redes para que empiecen de una vez a seguirla, porque ella sube contenido respecto a lo que hace y su número, ¿dónde podemos contactarte, Dagneri? ¿Cuáles servicios tú brindas en tu centro? Pues mira, sí, yo estoy en CREPSE, es un centro de psicología integral,
donde estamos brindando los servicios de consulta, evaluaciones y terapias, ya sea del habla y lenguaje, terapias de aprendizaje, terapias, terapia familiar. No soy la terapeuta familiar, pero allá sí se da terapia familiar, terapia de pareja y terapia individual. Me pueden contactar al teléfono 829-274-0248 y en las redes sociales como CREPSE en Facebook y en Instagram como CREPSE RD. Bien, ¿tú puedes deletrearnos eso para que las personas desde ahora empiecen a seguirte? CREPSE es CREPSE. Excelente. CREPSE RD. Ahí estamos en Instagram. Excelente. Dagneris, de verdad que IM Consulta feliz de recibirte en esta plataforma, de que podamos contar contigo, de que las personas vean en el fondo del túnel, porque a veces el problema para otro, eso no es nada, yo ser media lengua, que mi familia, el vecino, creció y no le pasó nada y es gago, pero afecta emocionalmente estas condiciones, estas dificultades. Entonces, vamos a darnos la oportunidad, vamos a prevenir, vamos a estimular a nuestros niños y niñas. Y si también tenemos un adolescente con estas dificultades, pues vamos a llevarlo a terapia, porque el recurso, las herramientas, los ejercicios adecuados están, pero con los profesionales que están capacitados para eso, como lo es nuestra colega Dagneris Delgado. De verdad que nosotros felices, agradecidos de que tú puedas estar regalándonos estos conocimientos, Dagneris. Muchas gracias, para mí un placer, Janet, de verdad que sí, un placer estar aquí en tu plataforma con contenidos tan interesantes que siempre nos traes. Este tema sí es muy importante porque hay muchos niños padeciendo esta dificultad ahora mismo. Y entonces, al tú llevarle en tu plataforma estas informaciones, yo sé que le va a ser de mucha ayuda a los padres. Así es. Así para mí ha sido un placer, de verdad que sí. De verdad, bendiciones para ti, éxitos a tus proyectos y a todos los que nos escuchan. No se olviden de compartir, de darle like, de suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita, de seguirnos también en las redes sociales, en Instagram como @IMConsultas, en Facebook como IM Consultas Online. Y pueden contactarnos en el 829-764-2114. Bendiciones a todos. Bye, Dagneris. Bye.